Mire, ya Eva era el medio, la caída para Adán. Mire la importancia del factor, la influencia que nosotros podemos tener en la vida de otra persona. Su amor por Eva era intenso, dice, y totalmente desanimado. ¿Qué pasó? Bueno, ya cayó uno, caigamos los dos. ¿Cierto? Esa fue la conclusión. La batalla empezó en Adán, empezó a darse ese razonamiento, esa conclusión. Y Adán dice, bueno, no la voy a perder, la amo, ¿cierto? Y totalmente desanimado resolvió compartir su suerte. Razonaba, mire, ya después de todo, ¿recuerda? Eva se imaginó, Adán razonaba que Eva era parte de sí mismo y si ella debía morir, moriría con ella. Así, de sencillo, eso parece una novela, ¿cierto? Te amo, me ama. Si mueres, yo muero. Contigo hasta las últimas. Mire Satanás lo cochino que es. Es cochino, ¿cierto? Porque sabía que Dios había creado una pareja para amarse, ¿cierto? Porque no podía soportar el pensamiento. Imagínense a Adán. O sea, Adán dijo, bueno, la voy a perder. Yo puedo vivir 1000 años. O sea, Dios no me ha dicho que me voy a morir. Pero yo sin ella sin mí. Y empieza. Le faltaba fe. Mire, lo mismo que le faltaba a Adán, es lo mismo que nos falta a nosotros hoy. Le faltaba fe en su misericordioso y benevolente Creador. Mire que en medio de todo esto, a Adán no se le ocurre, así como a nosotros a veces no se nos ocurre que Dios puede hacer nuevamente todo en nuestra vida. A Adán no se le ocurrió que Dios, que lo había creado del polvo de la tierra para hacer de él un ser viviente y hermoso, y había creado a Eva para que fuera su compañera, la podía reemplazar. ¿Sí ve? Comprometido ahora Adán. Y hasta ahí, él no había comido. ¿O sí? Dice que hasta ahí él no había comido. Pero mire toda la pugna y toda la batalla que ya había en la mente de Adán. ¿Sí ve? Después de todo, ¿no podría acaso ser correctas las palabras de esa sabia serpiente? Mire que ya ahorita la serpiente empieza a tener un tono elevado, ¿sí ve? Allí estaba Eva ante él, lo mismo que nos sucede a nosotros. Allí estaba Eva ante él, tan encantadora y tan hermosa, y aparentemente tan inocente como antes de desobedecer. Mire esta parte. Manifestaba mayor amor por él que antes de su desobediencia. ¿Cómo habrá sido eso? O sea, Eva, la que no halagaba a Adán, ahorita llega diciendo: Adán, eres un papacito. Eres hermoso, Adán. Eres el hombre más hermoso que yo he visto. Obvio, era el único. Satanás nos dice cosas tan obvias también que nosotros seguimos ahí. ¿Sí? Manifestaba mayor amor por él que antes de su desobediencia como consecuencia del fruto que había comido. No vio en ella señales de muerte. Eva le había hablado de la feliz influencia del fruto. Vea. Eva le empezó a hablar, le empezó a vender el producto. ¿Sí? Pero le empezó lo que leíamos ahorita. Le empezó a hablar de algo imaginario. Eva le había hablado de la feliz influencia del fruto, de su ardiente amor por él. Mire, esto es una novela, ¿cierto? Es una novela, su ardiente amor por él. Y decidió afrontar las consecuencias, ¿cierto? O sea, Adán dijo: contigo hasta las últimas. Cuésteme lo que me cueste. Tomó el fruto y lo comió rápidamente.
Y al igual que Eva, no sintió inmediatamente sus efectos perjudiciales. Ahí termina esta primera parte. ¿Sí? ¿Por qué? 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y encontramos que después de eso, después de ellos haber probado, encontramos que en el mundo hay aproximadamente 450 millones de personas que sufren trastornos mentales. De esos, 800,000 suicidios al año. La mitad de las enfermedades comienzan antes de los 14 años. Y Adán y Eva, cuando estuvieron ahí en esa situación, ni se les ocurrió decir, nosotros vamos a tener hijos, y los hijos de los hijos van a tener hijos, y qué va a pasar con esos muchachos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la inflación? Nada. ¿Qué va a pasar con la comida? Y vea, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Una hermana de una iglesia que está, pero preocupada por la salud mental de su hijo. Día y noche pegado al computador. Le ha pegado. Un joven de 14 años. Me dice, ¿qué hago con mi hijo? ¿A dónde lo llevo? La semana pasada lo llevó y ya le empezaron medicación psiquiátrica al muchacho. 14 años. Y Adán y Eva felices comiendo del fruto prohibido. Dice el libro de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, dice, una constante transgresión de las leyes de la naturaleza es una permanente transgresión de la ley de Dios. El actual peso de sufrimiento y angustia que vemos por todas partes, la actual deformidad, decrepitud, enfermedad e imbecilidad que inundan el mundo, hacen de él un lazareto. En comparación con lo que Dios quería que fuera y para lo cual lo había designado. Y mire lo que dice ahí. La actual generación, ¿cómo es? Es débil mental, moral y físicamente. Ahora, todo el mundo, tengo una compañera que el hijo le dijo, mamá, ¿y tú por qué no abras una cuenta en TikTok y consigues seguidores y un niño de 9 años? Y ya, y con eso ya te ganas la plata. Ya. Vea a lo que los muchachos están expuestos hoy en día, a lo que nosotros estamos expuestos. Y no somos conscientes de la magnitud del daño que se está armando. Toda esta miseria se ha ido acumulando de generación en generación porque el hombre caído ha estado dispuesto a quebrantar la ley de Dios. Mediante la complacencia del apetito pervertido se cometen algunos pecados de mayor magnitud. Vamos entonces con la primera ley. Primera ley que está en el libro de la Educación, página 108, encontramos la ley de la causa y efecto. Según las leyes de Dios que rigen la naturaleza, el efecto sigue a la causa con invariable seguridad. Ley de causa-efecto es la primera ley. Y lo vemos, nosotros recibimos lo que sembramos, ¿cierto? El que roba tiene que recibir un castigo y así sucesivamente. La segunda ley, la ley del discernimiento. El deseado de toda la gente en la página 422 dice lo siguiente. Dios quiere que los hombres no decidan ¿por qué? Por impulso, sino por el peso de ¿qué cosa? De la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro, ¿cierto? Dios quiere que los hombres no decidan por impulso. Ustedes y yo no guardamos el sábado porque alguien nos está obligando, ¿cierto que no? A mí nadie me obligó a venir hoy acá. A ustedes tampoco. Pero hay una concepción en nuestra mente de que hay un día especial, de que hay un día diferente, ¿sí? Pero eso ha sido en base a ¿qué? A un estudio de la Biblia,
¿cierto? ¿Por qué? Eso es lo que Dios desea con el ser humano. Contrario a esto, entonces encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 6, lo siguiente: en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Hasta ahí todo lindo, hermoso, todo bello, ¿cierto? Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Hermoso, maravilloso. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor, lo ideal. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. ¿Sí ve cómo cambia todo, no? ¿Sí ven cómo cambió todo en las últimas líneas? Es decir, que me está diciendo ahí que entonces la Iglesia me puede a mí ayudar a interpretar la Biblia en base a lo que la Iglesia enseñe. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ven cómo cambia todo? Sí, la Biblia es esto, la Biblia es la guía, la Biblia es la luz, mi carácter debe ser conforme a la Biblia, pero si la Iglesia me dice algo diferente, ¿qué tengo que hacer? Aceptar lo que la Iglesia me diga. Eso es lo que me está diciendo ahí. O sea que la Biblia queda ¿qué? De lado. Por otra parte, Martín Lutero decía lo siguiente: mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme porque no es seguro ni aconsejable hacer algo contra la conciencia. Por eso, hermanos, la pregunta que nos debemos hacer todos es: ¿cómo estamos nosotros actuando en cuanto a nuestra conciencia? Aquí estoy, no puedo proceder de otra manera, que Dios me ayude, amén. Y ojalá esa sea también nuestra súplica. El libro de consejos sobre el régimen alimenticio dice lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta. Por favor, cualquier cosa que disminuya la fuerza física, debilita ¿qué cosa? La mente. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física. ¿Qué cosas? Miremos a ver, analicemos. ¿Qué cosas disminuyen nuestra fuerza física? La mala alimentación. ¿Y esa mala alimentación qué incluye? ¿Qué quiere decir eso? Comer comida chatarra, y si ampliamos un poquito más, podríamos dar una gran cantidad de ejemplos, ¿sí ve? Ahí encontramos un gran mensaje. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre ¿qué cosa? Entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y a nosotros se nos está olvidando algo, ¿sí? Como adventistas se nos está olvidando la reforma pro salud. Se nos está olvidando que hay cosas de las cuales debemos abstenernos. Se nos está olvidando de que nuestro cuerpo no está diseñado, nosotros no estamos para ingerir ciertas sustancias, ¿sí? Se nos está olvidando esos detalles. Se nos está olvidando que aunque lo haga la gran mayoría, aunque lo aceptemos que esté en la cultura, en nuestro contexto, nosotros no debemos hacer, no debemos consumir, ¿sí? Estamos y decimos el alcohol no, pero se nos están filtrando otras cosas. Por ejemplo, el café. No, es terrible, hermanos, porque estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo el mensaje que Dios nos ha dado. Va a llegar la gente enferma y va a encontrar que acá consumen lo mismo que afuera. No va a haber diferencia. ¿Sí? Hermanos, el mate, todas estas sustancias, el chocolate, contienen estimulantes. Se nos están pasando esos detalles que afectan nuestro relacionamiento con Dios. Estamos hablando de algo que es muy delicado, que es la mente. Satanás sabe que si llega al control de la mente del ser humano, va a hacer lo que él quiera. Entonces, la primera ley, ¿cuál fue? Ley de, ¿recuerdan? Causa-efecto. La segunda ley, discernimiento, ¿sí? ¿Por qué no tenemos discernimiento? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué ante las situaciones de la vida nos cuesta saber qué decisión tomar? Tercera,
Y esa es la que estamos poniendo en práctica ahora. La retentiva